Ya estamos de vuelta con ¿Y tú qué opinas? Hemos retornado a ¿Y tú qué opinas? En este viernes 28 de abril. Estamos conversando con la candidata al Consejo Constitucional, Victoria Trapp Moreira. Y cuando hablábamos al inicio del programa y al final de la primera parte, hay un concepto que es ocupado en quienes creen que la hoja en blanco no es la opción, y evidentemente este proceso no la considera, pero habla de la tradición constitucional chilena. Eso, para los que no somos abogados, ¿qué significa en lo práctico? Ya, cuando hablamos de la tradición constitucional chilena nos referimos a aquellas normas que han traspasado constitución a constitución y que por supuesto representa principios, instituciones, normativa específica relacionada a nuestro país, a nuestra identidad, y que obviamente no solamente es algo un invento nuevo de cada constitución, sino que ha trascendido la historia. Al final es un poco de la recopilación de nuestra historia constitucional y de esas normativas que han traspasado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido tres constituciones, la Constitución de 1833, la de 1925 y la de 1980 que nos rige actualmente. Desde la Constitución por ejemplo, 1833 se ha señalado que Chile es una república democrática. Y dudo que eso en la nueva Constitución cambie. De hecho, es una de las bases para este nuevo proceso constituyente. El hecho de tener un presidente de la República también es parte de nuestra tradición constitucional. El hecho de tener un órgano parlamentario, un Congreso con 2 cámaras, también es parte de nuestra tradición constitucional. Por ejemplo, para dar más y abundar más, los derechos y libertades individuales están consagrados desde la Constitución de 1933. Se agregaron en 1925 los derechos sociales, que no es algo nuevo, que hay algunos candidatos que se espantan cuando uno le dice derechos sociales. Eso está consagrado desde la Constitución de 1925. De ahí se agregaron otros en la del 80. Yo creo que hay que agregar un par más ahora y robustecer los que ya tenemos. Entonces ahí estamos hablando de tradición constitucional. Algo que ha trascendido a la historia de nuestro país, porque es propio de cómo nosotros vivimos en sociedad, de cómo nosotros entendemos nuestra identidad, y propiamente es lo que encontramos que nos ha funcionado y va a seguir funcionando. Entonces, por ejemplo, si hoy día señalamos que Chile va a ser una república federal, ahí estaríamos cambiando nuestra tradición constitucional, pero sin embargo tampoco creo que sea un cambio catastrófico. Hoy día no se puede porque dentro de las 12 bases se señala que estamos en un estado unitario, descentralizado, pero no puede ser federal. Sin embargo, ahí entramos a conjugar lo que es nuestra tradición con los cambios que se pueden hacer. La tradición es algo que está, no es algo... Porque tradición igual suena como dentro del lenguaje cotidiano como quizás medio conservador, hablar de la tradición. Pero no, es parte de lo que ha existido, de lo que nos funciona y de lo que es parte de Chile propiamente tal. Victoria, hay 12 bases para este proceso y con base en eso, vale la redundancia, se ha comenzado a construir la primera parte con la comisión de expertos. ¿Qué cosas de las que vienen ahí las consideras como que ya esto debería estar en el texto constitucional que el Consejo va a definir después de la elección? Todas tienen que estar, de partida. Uno no puede llegar para que sepan los consejeros, porque de repente proponen cosas que están fuera del borde. No se puede cambiar. Hemos escuchado personas que dicen, no, esto iba a llegar a cambiar esta decisión. Por eso te lo pregunto. No se puede. De hecho, ahí usted incurriría en una falta a la Constitución actual, que tanto les gusta defender a algunos. El proceso, para que sepa la gente, el proceso actual está en la Constitución que nos rige, que es la vigente, en el capítulo 15, que habla de reformas constitucionales y cambios constitucionales. Desde el artículo 155 en adelante está el proceso que vivimos actualmente, y dentro de esos artículos se encuentra, por supuesto, las 12 bases. Esas 12 bases, como están en la Constitución, que es el marco institucional que rige el proceso, no se pueden cambiar. Es como, perdón la referencia a los Simpsons, ese es el contrato que no se puede romper. Pero efectivamente no se pueden cambiar esas 12 bases, pero yo las considero algo que va acorde a nuestra tradición constitucional, recordando lo anterior, pero también que hace cambios que yo considero positivos, personalmente. Dentro de ellos, uno de los primeros no me gusta esa palabra, caí ahí en mi propio error. Bases
es el Estado social y democrático de derecho. Cuando hablamos de un Estado social y democrático de derecho, ya estamos hablando de un cambio fundamental en la normativa constitucional. Hoy en día, la Constitución que nos rige actualmente no tiene un apellido, el Estado. Solo existe el Estado en sí, pero implícitamente está lo que se entiende por Estado subsidiario. Ese es nuestro modelo de Estado. Entonces, cuando hablamos de un Estado social y democrático de derecho, ya estamos hablando de un cambio en el modelo de Estado. Ya no es un Estado subsidiario, es un Estado social. Y por lo mismo tiene una bajada constitucional específica. Que eso es, por ejemplo, la labor que tienen los expertos ahora, determinar qué se entiende por Estado social. Y por supuesto el Consejo Constitucional, que también va a poder tener oportunidad de debatir qué entendemos por Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, yo considero personalmente que un Estado subsidiario se queda atrasado o ya desplazado cuando hablamos de Estado social y democrático de derecho. Y eso es, por ejemplo, una de las discusiones que se va a tener de las 12 bases. Hay muchas otras. Un Estado unitario como descentralizado, los derechos y libertades individuales, los derechos sociales que ya fueron consagrados. Hay bases nuevas, como nuevas en el ámbito constitucional, dentro de ellas un reconocimiento a los pueblos originarios, que nunca lo han tenido en nuestro país, primera vez que sale, y entre otras cosas ya clásicas, por ejemplo, que existan 3 poderes del Estado, que esos 3 poderes son independientes entre sí, que el poder legislativo va a estar conformado por 2 cámaras, y ese tipo de cosas que son lo mínimo para estar dentro de una constitución y dentro de nuestra propia tradición. Fue criticado duramente en el borrador anterior lo que tenía que relación al Poder Judicial. Uh-huh. ¿Cómo debería ser la configuración nueva o actual con base en esta nueva constitución del Poder Judicial y su cercanía y reconocimiento en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas? Yo creo que, y yo fui bastante crítica de ese capítulo en específico de la propuesta anterior, porque creo que ahí se innovó. Cuando yo hablo de innovar en cosas innecesarias, en ese capítulo específico se innovó en cosas que no eran necesarias. Se hizo un cambio de nombre por la realidad que se vivía acorde a ese texto constitucional, que no solamente había un tipo de legislación específica, sino que convivían varias legislaciones en un mismo sistema. Por eso se cambió de Poder Judicial, que es lo que hemos conocido siempre, a sistemas de justicia. Lo encontré quizá innecesario, pero al final la forma tampoco dice mucho. Pero en el fondo, creo que ahí hubo una innovación que quizás ponía en duda un poco la independencia del Poder Judicial. Porque siempre hablamos de la independencia de los 3 poderes del Estado, pero generalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo existe una relación constante, por supuesto, porque son quienes están a cargo de las leyes, de las políticas públicas, acorde a esas leyes, y obviamente tiene que haber una relación constante entre los ministros, entre el presidente y entre los diputados y senadores de la República. Y hasta una relación demasiado presente con la cantidad sucesiva de parlamentarios que se convierten en ministros. También. Siendo que eso, en nuestra tradición actual, al menos constitucional, no debería suceder tanto como pasaba antes, digamos. Claro. Yo creo que, y ahí tienes, por ejemplo, el escenario específico donde hay poderes independientes, pero tienen una relación constante. Y cuando hablamos del Poder Judicial, el Poder Judicial es lo más independiente que tenemos siempre, porque no existe esa relación diaria, cotidiana y de funciones con el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando hablamos del Poder Judicial, ellos ejercen la jurisdicción, que es una facultad que no tiene ninguno de los 2 otros poderes del Estado. Se creó, por ejemplo, un Consejo de Justicia que, a mi parecer, en la conformación no daba tanto énfasis a una independencia propiamente tal del Poder Judicial. Había cambios buenos, sí, y que lo reconocen quienes mismos que trabajan en el Poder Judicial, que es que, por ejemplo, se establecía la justicia vecinal, que integraba derechamente al juzgado de policía local en el Poder Judicial, porque actualmente está con 2 patitas, uno en el Poder Judicial, otro en la administración del Estado, que generaba muchas dudas y dificultades para poder resolver las controversias en torno a ello. Ese era un cambio positivo. También, como te mencioné, el Consejo de Justicia era un cambio negativo, creo yo. Pero abordarlo desde esta nueva propuesta constitucional, dejar bien establecido cuáles son funciones, establecer efectivamente lo que es la jurisdicción, que ya está señalado en lo aprobado en general por la Comisión de Expertos, pero haría cambios más bien administrativos en cómo funciona el Poder Judicial.
que administrativamente esos cambios pueden generar efectivamente que haya una sensación de cercanía a la ciudadanía por parte de la justicia, que hoy de hecho no existe. Existe mucho odio hacia el Poder Judicial por parte de la ciudadanía, hacia los tribunales específicamente, que creo que es más bien de un carácter administrativo que de fondo, porque temas de fondo de justicia no están en la Constitución, tienen rango legal. Cuando hablamos, por ejemplo, y que se ha dado mucho, sobre todo ahora con los temas de seguridad, la llamada puerta giratoria al Poder Judicial no es algo que tenga rango constitucional, sino que está en los códigos, en el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y las leyes correspondientes a ellos. Entonces, por ejemplo, temas de contenido constitucionalmente no se puede, pero temas administrativos sí se pueden hacer cambios que vayan acorde con la independencia del Poder Judicial y que por supuesto acerquen a la ciudadanía la justicia tan anhelada que todos tienen. Yendo a otras temáticas, también pasa lo mismo con la visión sobre la migración. Así es. Porque hay, aunque a algunos no les gusta esta visión de colaboración entre las naciones, pero hay acuerdos internacionales que en algunos momentos nos han favorecido a nosotros, y ahora, claro, favorecen a otros estados y naciones, pero también hay que ver esta relación desde un punto de vista humano y no solo de el origen de nacimiento o de vivienda que establecen tus documentos. Claro, por supuesto. ¿Y cómo crees que podemos satisfacer tanto la preocupación de la ciudadanía legítima frente a algunas situaciones y en contraste con la realidad de lo que sí tiene que estar en una constitución? Especialmente en caso de migraciones, seguridad, entre otros que son de coyuntura. Claro. Respecto al tema de migración, yo creo que hay varios candidatos que han hablado del tema como si fuera comúnmente un tema constitucional. La migración no es un tema constitucional. O no ha estado... En las constituciones del mundo generalmente no se trata esos temas. Porque, ¿por qué? Voy a dar la explicación específica. Cuando hablamos de una constitución, estamos hablando de la ley fundamental que rige sobre todo un territorio. Independiente de la nacionalidad de la persona, esa persona estando en Chile, se rige por la constitución chilena y las leyes chilenas en ese ámbito. Entonces no hay una distinción en que, tú eres chileno, te rige la constitución chilena, o vamos a poner un apartado específico para ti si es que tú eres de otra nacionalidad. No, hablamos de personas. Por eso cuando la Constitución, por ejemplo, en 1980 habla en el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a tanto, el derecho a tanto, el deber a tanto, ¿cachai? Pero no es algo que vaya dirigido a nacionalidades. La Constitución rige territorialmente, no por ciudadanía. Ahora sí existen, y ahí, por ejemplo, se toca indirectamente la migración, que constitucionalmente está el apartado señalado a cuáles son las características necesarias que tú debes tener, o los requisitos necesarios para tener la nacionalidad chilena. O no solamente la nacionalidad, sino también la ciudadanía, y ejercer la ciudadanía dentro del país. Pero ahí se toca indirectamente la migración. Creo yo que un tema tan importante, y que obviamente es uno de los desafíos que tenemos como país, que es generar esa verdadera integración, dado a la masiva migración que tenemos en Chile, va más por el lado, constitucionalmente hablando, va más por el lado de generar principios acorde a los que vivimos, a los tiempos que vivimos actualmente. Comúnmente en las constituciones se establece una igualdad ante la ley, que creo que hay que reforzar. También podemos hablar, que eso no existe en la Constitución actual, de una igualdad sustantiva o material, que obviamente va a repercutir independiente de si tú tienes una nacionalidad distinta a la chilena o no, como también establecer o dejar en claro una cláusula antidiscriminación que hoy tiene rango legal, que tiene una acción legal más que constitucional, que yo la dejaría constitucionalmente abarcada. Porque una cláusula antidiscriminatoria, como la que existe en la ley Zamudio, trata de distintas categorías sospechosas, que puede ser edad, raza, etnia, credos, cualquier tipo específico de que pueda ser un parámetro de discriminación sale señalado ahí, que efectivamente si tú actuaste acorde a cualquiera de esas categorías puedes señalar como algo discriminatorio y puedes recurrir a la justicia. Eso genera obviamente mayor igualdad, o es lo que se pretende. Yo dejaría, por ejemplo, la cláusula antidiscriminación en rango legal, que eso sí se puede hacer en rango constitucional, que sí puede hacerse en un debate constitucional. Pero el tema de la migración en sí es netamente legal. Y yo ahí hay que abordarlo con seriedad.
hoy tenemos una nueva ley de migración que yo creo que no da abasto. Tampoco administrativamente los servicios de migración dan abasto. El Departamento de Extranjería e Inmigración es uno de los peores, objetivamente, servicios que funcionan en nuestro país actualmente. Y obviamente, si es que el Estado y su aparataje estatal no dan abasto con los temas migratorios, por supuesto que eso se va a traducir en un problema social o ciudadano, creo yo. Victoria, para ir cerrando la conversación, tú has propuesto como eslogan de campaña "Escribámosla juntos". Así es. ¿Cómo se va a poder aportar o cómo va a buscar que sea participativa la acción si solo son 5 meses? Si es un tiempo muy acotado y un órgano muy pequeño, si eres electa el día 7 de mayo. El escribámosla juntos va de la mano de que, de partida, en esta Constitución, quienes vamos a ser electos, creo yo, somos meros representantes. No somos la autoridad máxima que tiene él solamente voz y voto en ese Consejo Constitucional, sino que efectivamente uno va a representar lo que su pueblo, que lo escogió, quiere para esta nueva Constitución. En ese sentido va a él escribámosla juntos. Por otra parte, creo necesario, y por lo mismo es a lo que yo le he dado importancia en este proceso, a que el trabajo ya se está realizando y hay poca información. Cuando nosotros lleguemos al Consejo Constitucional no creo que se revierta eso, va a seguir existiendo poca información, pero está en nuestra disposición como candidatos o como consejeros constitucionales electos cambiar ese paradigma. Si el día de mañana yo llego a ser electa consejera constitucional, voy a intentar que cada discusión específica que tengamos, ya sea tanto general como particular, llegue a la ciudadanía. No solamente voy a ir a redactar de acuerdo a mi posición política, espero tener un feedback continuamente de los magallánicos y las magallánicas sobre cuál es su propuesta para esta nueva Constitución. Esta Constitución yo no va a ir Victoria Trapp a escribirla sola al Consejo Constitucional, voy con todos los magallánicos y las magallánicas juntos a escribirla. Así que si quieren una opción que efectivamente haga suya su voz en el Consejo Constitucional y que efectivamente le informe qué es lo que está pasando en fácil el debate constitucional, puede apoyar a Victoria Trapp B5 en la papeleta el 7 de mayo y por supuesto cuando quiera voy a estar a su disposición para cualquier tipo de duda, consulta, crítica, que a veces sirve mucho, y obviamente hacer los llamados pertinentes para que las verdaderas necesidades, intereses, esperanzas, desconfianzas también y sueños de la región de Magallanes estén en la nueva Constitución de Chile. Hemos conversado con Victoria Trapp Moreira, B5, en la papeleta del próximo 7 de mayo, candidata al Consejo Constitucional. Gracias por acompañarnos en esta tarde a través de Polar Comunicaciones y esperamos que todo salga bien en este proceso que queda hasta el día 7 de mayo y el día de la elección también. Muchas gracias, Javier, por la invitación y a todos quienes están viendo el programa. Amigos y amigas, nos despedimos. La próxima semana ya estaremos en la veda electoral, por lo cual no podremos conversar de estas temáticas, pero seguiremos con temáticas y temas interesantes a esta hora de la tarde, todos los viernes a través de Polar Comunicaciones. Les habló Javier Muñoz Vidal y esto ha sido ¿Y tú qué opinas? Que te... ¿Y tú qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.